Este programa está patrocinado por Millennium, compañía número 1 en seguros de caución. Saludos y muy buenas noches. Son las 22:53 de este miércoles de ceniza, en el que, como han podido comprobar, hemos mantenido una entrevista con el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo Pellegrina, en una jornada que tuvo ayer maratoniana para atender a todos los medios de comunicación. En nuestro periódico, El Correo de Andalucía, José Gómez Pala le ha dedicado una doble página de entrevista muy interesante, en la que, entre otras cosas, pues plantea que se emociona al rezar de rodillas ante la Macarena, porque sentía que la Virgen lo miraba, haciendo algún tipo de alusión también a cómo después de 6 años ha sido capaz de conectar con ese difícil equilibrio que le plantea también las hermandades entre lo que es la fe y lo que es la fe vivida en Sevilla. Un debate interesante en el que el arzobispo de Sevilla se ha comprometido a estar con nosotros aquí en directo para hablar de todo ello después de la Semana Santa, porque hoy de verdad era un día muy complicado para él. Hoy hemos querido poner nuestra lupa en la figura del Papa, un Papa que, bueno, pues en este miércoles de ceniza ha dicho literalmente: voy a pedir para llorar, para no ser hipócrita en este miércoles de ceniza. Quizás sería la primera pregunta que lanzaría a esta terna de contertulios que tengo hoy convocados aquí en la mesa. A mi izquierda, y siendo un placer para mí por contar con él como contertulio, Jesús Maeztu, defensor del pueblo andaluz. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sé que ha intentado ser, ¿cómo le digo yo?, dócil al decirme que sepas que estoy contigo y no con la competencia. Canal 8, mañana lo pueden ver allí en Canal 8. No pasa nada, dilo, Jesús, mañana ¿qué haces en Canal 8? Cuéntalo. No, que es una entrevista que me han pedido para el informe especial de los niños de Reforma. Una que hemos hecho de los 15 centros en Andalucía. De verdad que el caso de Almería está siendo muy duro. Sí. Yo hoy no te quería preguntar por eso, pero la verdad que cuando ves el vídeo, no sé si tienen referencia de ese vídeo en el que se ve a un adolescente amarrado a la cama. Me puedo imaginar que habrá quien diga que cómo se estaba comportando, pero eso no ayuda a la educación de un pequeño. No, pero ya está en fiscalía, está en el juzgado. Nosotros hemos tenido que pararnos porque tenemos para no concordar dos resoluciones distintas. Nosotros por ley tenemos que, pero la investigación primera que hicimos, de una investigación de oficio, de ver quién era el niño, por qué había estado inmovilizado, cómo se había hecho, pues empiezan a salir datos que no son los que se empiezan a saber, sino que era un vídeo de enero de 2014, con otro de 2012, que era una situación de un niño que pues, se ve que estaba en verano. El director ha mandado los vídeos a la policía científica para ver si es auténtico o no, y que al mismo tiempo pues el director del centro había puesto en manos del juzgado, en manos del forense, la situación de ese chico, ¿no? Nosotros automáticamente, que somos totalmente imparciales y tenemos que ver que hay de verdad, pues hay otros datos que ya lo tiene la Fiscalía y que de momento vamos a ser prudentes diciendo que hay muchos datos que no son ciertos o no son los que se dicen, y por lo tanto esperamos que la investigación termine y nos pronunciaremos, porque ya tenemos declaraciones y hoy es una investigación totalmente imparcial y hay datos que contradicen lo que se supone que ha podido hacer, porque además precisamente yo he estado en ese centro cuando lo hemos investigado y posteriormente lo he visitado, y al mismo tiempo sin disculpar a nada, porque lo que sea tiene que ser. Cuidado con muchas cosas, porque el trabajo de un centro y las situaciones por algunas causas interesadas son muy peligrosas de destruir el trabajo de la gente. Por lo tanto, en esto dejamos prudente, terminemos la investigación y entonces saldrán a la luz los hechos. Bueno, pues eso, yo te agradezco que estés esta noche con nosotros, y como saben es un tema desde luego de mucha sensibilidad. Mañana podrán verlo también en nuestra emisora también amiga, Canal 8. ¿Por qué está Jesús Maeztu aquí con nosotros? Pues porque Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, le podríamos decir que es medalla de Andalucía del 2010, catedrático de Derecho del Trabajo. Profesor titular. ¿Cómo sería? Profesor titular de Derecho. Profesor titular. Pues en todos lados en internet te ponen como catedrático. Sí, pero cuando presentaron la
la medalla de Andalucía, el viceconsejero cuando lo dijo, equivocó los términos. Y yo creo que es mejor ser uno lo que es, no lo que no es. Te vemos como catedrático, nada, pues profesor titular y como están viendo, muy honesto. Dirigió desde el 2003 el comisionado del Polígono Sur y desde el 2013 es defensor del pueblo de Andalucía, ex sacerdote y la verdad que amigo de esta casa. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Enrique Figueroa, catedrático de Ecología. Lo estoy diciendo bien de momento, ¿no? Digo, a ver si es que estoy poniendo yo aquí los cargos. Vamos bien. Bueno, pues además de eso, es director de la Oficina de Sostenibilidad de la Hispalense, ha recibido el premio Cinta Castillo a su carrera profesional, está colaborando con un blog en el Arzobispado con asuntos de ecología, de eso también hablaremos esta noche, y además tenemos el honor de decir que es colaborador de nuestra casa, tanto del Correo de Andalucía Televisión como de prensa. Todos los viernes en los informativos dará esa píldora en verde, haciéndonos reflexionar sobre qué estamos haciendo con el mundo que habitamos y bueno, lo explicará de una manera mucho más desarrollada el lunes también en nuestro Correo de Andalucía Papel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Enrique. Juan Manuel de Lara. Bueno, pues Juan Manuel de Lara, de verdad, delegado de EFE en Andalucía, para mí es una satisfacción tenerlo aquí con nosotros. Lo conocí hace escasamente unas semanas en Capitanía por un desayuno informativo. Desde entonces me quedé impresionada porque biché quién era el nuevo delegado de EFE en Andalucía y les cuento. Procede de Roma, donde ha trabajado con 3 pontífices diferentes, ha cubierto diversos cónclaves y 60 viajes papales, ha informado durante años sobre las peculiares circunstancias políticas de la República Italiana, cubrió la larga enfermedad, muerte y entierro del Papa Juan Pablo en 2005 y el cónclave que eligió a Benedicto XVI en el 2005, ese 19 de abril que le dio una alegría muy especial, ya que por ese conclave fue galardonado en el 2006 con el premio Víctor de la Serna al mejor periodista del año concedido por la Asociación de la Prensa de Madrid. Además, bueno, pues ha cubierto la renuncia de Benedicto XVI y el conclave que eligió al Papa Francisco en 2013, con lo cual está más que justificado que esté aquí con nosotros para hablar de la revolución que no sabemos si es más en fondo que en forma está sufriendo la Iglesia. Y Chantal de la Cruz, como saben, mano derecha aquí en la lupa y gestora de las redes sociales. Muy buenas noches, Chantal. Buenas noches, Eli. Lo primero que te pregunto, en redes sociales, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros en directo? Porque el cuarto contertulio está cada uno de ellos en su casa. Siempre en su casa. Lo recordamos @LaLupaCTV a través de Twitter y también en Facebook con el nombre que tiene también La Lupa CTV, el mismo nombre y la misma página. Han llegado muchos comentarios de las entrevistas que hemos mantenido con Monseñor, pero por hacer un pequeño resumen de las valoraciones, Carmen, por ejemplo, decía: de las mujeres de verdad, de las hermanas de la Cruz, debería aprender el personal eclesiástico, además de todos nosotros. Y Alejandro, por otra parte, decía: señor Asenjo, no intente cambiar a Sevilla con sus ideales, porque el fallido Vía Crucis que usted impuso no salió adelante. @LupaCTV, todos los comentarios los canalizamos por aquí. Bueno, pues yo empiezo, si acaso, por aquí. Jesús Maestro, la primera valoración de alguna de, bueno, pues de esa frase que ha dado el arzobispo, una primera impresión. Sobre la entrevista que hemos tenido, en la que hemos estado hablando un poco. Bueno, sí, yo creo que el arzobispo, yo he tenido varios contactos con él, es un hombre piadoso, bastante espiritual en ese sentido. Creo que hay en un momento de la entrevista hay una cosa que yo creo que se lo refería también un poco al Papa Francisco, que era un poco el sacramento de la cercanía, ¿no? Creo que hablaba de la necesidad de salir a la calle, de contacto, de cercanía con la ciudadanía, de no poder estar encerrado en palacio. Yo creo que había ahí un punto de esa reflexión que realmente parecía que el espíritu de Francisco iba por ahí como convencimiento, ¿no? Después, Sevilla es una plaza difícil desde el punto de vista de la Iglesia. Yo también en un tiempo he estado con los hermanos mayores de las cofradías, ha habido algunas que han dado un paso adelante, lo que hoy se llama la población de alimentos a los niños, a los que no comen, a los que tenían ese problema que parecía que no iba a llegar nunca. La visión social de las cofradías se la plantean algunas, otras tienen ya un estilo un poco más clásico, como más potente, y entonces tienen la fe mucho más dentro del círculo de lo que es la vida de la cofradía.
y al mismo tiempo digamos, el eco de la Sevilla, digamos, en ese sentido más del centro de la ciudad, respecto de los barrios, tienen un peso tradicional que es difícil cambiarlo. Y a mí me parece que yo creo que hay gente, en los hermanos mayores, yo con el presidente de cuando yo estaba en el Polígono Sur, el presidente de las cofradías, hice un trabajo con ellos y hubo gente que eran profesores de la Olavide, y yo creo que había un intento de la función social, del mismo tiempo que la cofradía sea una expresión no solamente emblemática de símbolo en los días de Semana Santa, sino una postura dentro del año, y había también un peso tradicional que es muy difícil de combatir, y entonces yo creo que no lo tiene fácil. Difícil equilibrio, la verdad que así lo tiene. Enrique, ¿cuál ha sido su primera valoración? De la entrevista. En general, de la figura también del arzobispo. De la figura del arzobispo, a mí me parece que bienvenido a Sevilla, en el sentido que para mí es un hombre muy próximo a la gente, creo que es humano, cala en la gente con facilidad. Yo creo que entra dentro de ese espíritu que yo creo que intenta traer el Papa Francisco. Yo creo que el arzobispo Asenjo está en línea de eso, y yo con toda la gente que hablo y luego es un hombre abierto a muchas cosas, abierto a cartas pastorales, yo creo que en línea con Francisco, el Papa Francisco, y en línea con otras cuestiones. Vamos, os voy a dar un detalle que nadie sabe, y no sé si el arzobispo querrá que te lo voy a contar. Antes de que el Papa hablase de ecología y sostenibilidad, y antes de que se sospechara la encíclica del mundo, el año pasado a mí el arzobispo me pidió una carta pastoral, para hacer una carta pastoral sobre sostenibilidad, y no la ha sacado porque yo no la he hecho, es decir, soy culpable absoluto, es decir, que se ha adelantado a cosas. Yo creo que es un arzobispo que en una Sevilla que es complicada y que todos queremos mucho, puede hacer bien si todos colaboramos con él. Juan Manuel. A mí me parece una persona excelente, le conozco, no mucho, pero le conozco algo, creo que es bastante piadoso, como comentaba Jesús, y también en esta misma línea del pontificado de Francisco, a mí también me ha sorprendido, me ha llamado la atención, pues eso, que la Iglesia tiene que salir a la periferia, la Iglesia no se puede quedar encerrada, la Iglesia tiene que salir a buscar a los fieles, la Iglesia tiene que ser más que un campo de batalla, lo que tiene que ser es un hospital para los heridos, tiene que acoger, y también lo que ha resaltado de una mayor presencia de la mujer en la vida de la Iglesia. Son puntos del pontificado de Francisco que en esta misma línea pues el arzobispo los ha hecho suyos. Yo voy a poner encima de la mesa, y lo que me gustaría es intervenciones breves para que todo el mundo pueda hablar, y lanzo preguntas y ustedes estáis debatiendo entre ustedes. Mi percepción, y sé que además nos estará viendo porque tenía especial interés, fue que era una persona muy culta, extremadamente culta, que sabía que tenía una relación por momentos tensa con algunos sectores de Sevilla, y yo creo que él así también lo percibe, que ha tenido que quitarse el peso de un personaje tan querido en Sevilla como era Amigo Vallejo, y en alguna ocasión he tenido la sensación de que comulgaba más con Ratzinger que con el Papa Francisco. Esa es mi percepción como periodista, lo lanzo encima de la mesa, y me gustaría que ustedes también hablaran de si el Papa Francisco se ha quedado más en las formas coloquiales que en el fondo de la revolución de la Iglesia. Si no, empecemos. ¿Algún orden? Yo creo... No, empieza, sí, y sí. yo lanzaré cosas y quiero que ustedes... Yo creo, la verdad es que conozco al arzobispo, no le conozco para llegar a esos niveles de decir si está en la misma línea de Francisco o es más de Ratzinger, ¿no? Pero lo que es, la única cosa es que tanto un papado como otro, que es lo que más o menos en el tiempo que he estado en Roma, lo que he conocido más, me parece que tanto un papado como otro, no hay una ruptura. Es decir, el papado de Francisco en parte es la continuidad del papado de Benedicto XVI. Es decir,
hay que ver solamente que su primera encíclica, y la única que de este momento tiene el Papa Francisco, esa la escribió Benedicto, no la acabó, y la acabó Francisco, y Francisco cuando la presentó dijo, esta en realidad es de Benedicto, la hemos hecho a cuatro manos. Entonces, yo en estos años que estoy siguiendo la información del Vaticano, creo que se puede decir que lo que hay es un aire nuevo en la Iglesia, se puede decir que el texto es el mismo y la música es la que es diferente. Entonces, desde ese punto de vista, no hay una ruptura, hay una continuación, pero por supuesto con un estilo diferente, porque ningún papa es igual. Bueno, yo también creo que yo las relaciones con el arzobispo han sido cordiales, cercanas, siempre me ha atendido muy bien, los temas que hemos tenido en común, en los actos que me he visto. En el polígono también estuvo inaugurando los temas de empleo de los salesianos, y es un hombre asequible, un hombre piadoso, culto y tal. Pero también yo no lo conozco en demasiada profundidad como para dar una opinión, quizás Juan Manuel o Quique, o Enrique, ¿no? Perdona. Quique está bien, Jesús. Pero yo lo que quería hoy, a mí de lo que yo esta tarde he estado retirado un poco viendo lo de Francisco, en la línea de lo que dice Juan Manuel de la música y tal, es verdad que ese Papa empieza y se quiere saber si es un hombre que le toca temas muy radicales a los que tiene que afrontar, y entonces puede ser que empiece a afrontarlo y no lo haya afrontado de verdad, porque no haya podido, porque no es el tiempo. Pero claro, la música es, y yo creo que algo más de música, el talante, los gestos, han sido mucho más cercanos. Y yo creo que, no sé si con los medios de comunicación, han ayudado a que se percibe yo a la gente que no son de iglesia. Francisco le es amable, agradable, incluso tiene simpatía. Y yo creo que él está en la línea, quizás con la mujer ha distinguido funciones de poder, y por lo tanto dice las funciones son del sacerdote, el poder debe estar no tan jerarquizado, sino que la mujer debe llegar a puestos importantes de decisiones, hace una distinción. El tema del celibato tampoco, digamos, lo mantiene el Cristo místico, la parusía de todos los textos anteriores, pero el lenguaje es distinto, los gestos es distinto. Yo creo que sería grave decirle, el Papa Francisco está en lo que decía, yo he presentado ahora a un anglicano, el padre Michael, que tuvo crisis de fe, que estuvo en Sudáfrica y que aquella situación de teología de la liberación le pareció muy fuerte y se metió en una crisis de fe, la lucha armada con el tema de Mandela, en el grupo no armada para matar, pero sí en el grupo político. Después terminó, estuvo con Mandela y fue víctima de una bomba, perdió las manos y el ojo, y se ha recuperado y ha vuelto ahora otra vez y ha ido a aportar un poco el Instituto de Sanación de los Recuerdos. Y era el mismo estilo que hablábamos de ese tema, y resulta que en ese sentido distinguía lo que era la teología dogmática, la teología de la enseñanza en las aulas y la teología profética. Y yo creo que sin ser Francisco en el campo de la teología de la liberación, a mí me parece que los gestos, los signos que tiene, no sé, el enfrentamiento con los ricos, el mercado, la especulación, los trata de otra manera, es más cercano. Dogmáticamente, Ratzinger, yo cuando estaba estudiando la licenciatura en teología o la tesis doctoral de teología sobre un obispo anglicano que había que mandar a la horma las categorías religiosas en la época un poco de la muerte de Dios, del movimiento americano, de Harvey Cost, etcétera, tuvo el debate entre Han King y Benedicto XVI era, maravilloso, sí. Porque es un teólogo y tal. La Lumen Fidei la han hecho, digamos, prácticamente de Benedicto. Pero Benedicto o no tuvo posibilidad, o el Vaticano no lo dejó, o empezó a tener gestos oportunos de no estar en las dependencias, estar esto, y claro, yo creo que en ese sentido ha marcado en la gente un estilo de acercamiento a la Iglesia que le ha hecho mucho bien. Enrique. Sí. Bueno, yo estoy convencido de que hay un cambio, y un cambio, estoy convencido, inspirado por Dios. Yo creo que Benedicto, evidentemente, escribe cosas fantásticas. Yo he leído todo lo que ha escrito y es muy distinto a lo que escribe Francisco, muy distinto.
yo no sé la palabra ruptura o no, no creo. La Iglesia siempre tiene una doctrina social muy importante, que a veces no conocemos, se preocupa mucho de las cosas. La ventaja es que yo creo que Francisco ha cogido el lenguaje actual y los problemas actuales. Toca un tiempo muy malo, y yo creo, y mucho, pensemos en todos los problemas que tenemos, ¿no? Y yo creo que está atacando a todos esos problemas de forma directa, y yo simplemente... vamos a ver. No es ninguna novedad. Bueno, es que... Perdón. Me gustaría terminar. Sí, por supuesto es una novedad, claro que es una novedad. Yo en ningún escrito de Benedicto decía cosas parecidas, y lo he leído todo, y si quieres lo sacamos y hacemos un estudio comparado. Yo escucho aquí cosas que no leía en Benedicto, los desafíos mutuos, los noes del Papa, no a una economía de la exclusión, no a una economía que mata, cuidado, no a una economía de la exclusión, no a la idolatría del dinero, a la plutocracia, no a un gobierno que el dinero que domina en lugar de servir, no a la inequidad que genera violencia. El Papa que ahora, esto me divierte mucho, porque ahora resulta que podemos emplear la palabra casta sin decir que somos de Podemos, porque como lo dice el Papa, que ha dicho que no se convierta nadie en una casta independiente de los demás, bueno, eso es interesante, ¿no? Yo creo que, sinceramente, todo lo que leo de Francisco me suena un aire nuevo, lo de la ecología, la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, es que, por favor, tengo cosas nuevas. Evidentemente, el Evangelio sigue siendo el mismo. Y el mensaje es el Evangelio, el que inspira a todos. Y lo que dice en la última reunión de los leprosos y tal, llévalo al mundo actual. Yo creo que está mandando mensajes muy importantes. El libro que le gusta más al Papa es El mendigo alegre, libro que recomiendo leer a todo el mundo, porque se entienda este Papa leyendo este libro. La vida de San Francisco de Asís. Yo creo que su cercanía a los pobres, su negación de la cultura del descarte, está diciendo cosas muy duras, que evidentemente está en la doctrina social de la Iglesia histórica, pero evidentemente hay un cambio total en forma de expresión y en preocupación por el mundo y por los problemas del mundo que yo no he percibido anteriormente en Benedicto. Ha llegado en el momento importante, tiene una parroquia de 1.300.000, si cada uno tuviera influencia en 2 o 3, puede tener una influencia en 3 millones de personas. 3 millones de personas que realmente sigan el Evangelio, inspirados por estas ideas, por ejemplo, del Evangelium Gaudi, del Papa, y la que viene de Ecología del Mundo, podemos transformar la realidad. Y el Papa la quiere transformar con sus obispos. Por eso nuestro arzobispo está en línea con el Papa. Yo, hombre, algo discrepo, del punto de vista de que creo que hay muchos textos de Benedicto XVI, yo he seguido todo su pontificado y por el trabajo que hacía los he escrito todos. Es decir, Benedicto XVI, desde antes de Benedicto, cuando yo era cardenal Ratzinger, que estaba a punto de morir Juan Pablo II, estamos hablando de la Semana Santa del 2005, en la Iglesia, como se sabe, cuando el Papa estaba casi a punto de morir y se sabía que eran cuestión de días o de semanas. Entonces, un cardenal que tiene aspiraciones no hace el discurso que hizo Benedicto, me explico. El Papa Juan Pablo II le pide que haga las meditaciones del Vía Crucis de ese Viernes Santo. Entonces, en la Iglesia hay este dicho que dice que quien entra papa sale cardenal. Los cardenales que tuviesen intención o que tuviesen alguna aspiración para ser papa, lo que hacen, viendo cómo está la situación, que están calladitos para no moverse, ¿no? Y un arzobispo, un cardenal, que dice en ese Vía Crucis, la Iglesia es una barca que se hunde, la Iglesia está llena de suciedad. Qué vergüenza los sacerdotes, los que tienen que dar la señal, los que tienen que mostrar el Evangelio, cuánta suciedad. La Iglesia, los pecados de la Iglesia no hay que buscarlos fuera, los pecados están dentro de la Iglesia. Eso lo dice cuando es cardenal y cuando está a punto de morir Juan Pablo, que otro que hubiese tenido aspiraciones para ser papa no lo hubiese dicho, se hubiese callado. Lo que esto demuestra la bondad y la humanidad de este personaje. Luego después, en todos sus textos, en todas sus encíclicas, además las 3 que tocó, lo que es la caridad, en fin, en todas ha dicho la barrera, la globalización hace a los ricos más ricos y a los pueblos más pobres. Hablamos de ecología, el primer papa que habla de ecología, que cuando además sobre el Amazonas ha sido Benedicto XVI. No estoy quitándole ningún mérito a Francisco, más al contrario, pero lo que es cierto es que todo ese tipo de textos y este tipo de frases que a lo mejor no se conocen, es posible que igual la prensa
en España a lo mejor no le ha dado la repercusión que merecían esos textos, por la causa que fuese, y a lo mejor a este Papa se lo estamos dando. Este Papa seguramente si está es porque el Espíritu Santo lo haya querido y ha supuesto, desde mi punto de vista, una revolución y sobre todo un aire fresco para la Iglesia, pero que no digamos que aquí esto es todo nuevo y todo, y que nunca se ha dicho, porque yo creo que no. Es decir, Benedicto fue muy duro con la cuestión de la economía, ha sido bastante duro, y la misma frase, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor Benedicto, que tenía un lenguaje un poquito más rico y un lenguaje un poquito más, en fin, más rico, pues igual utilizaba unas palabras diferentes, y este Papa utiliza unas palabras que la gente las entiende, fantástico, pero en fin, pero por lo que yo digo que no hay una ruptura, es una continuidad, por supuesto, con una forma totalmente diferente, y si esta forma llega a la gente y basta que 2 personas más vayan a la iglesia, bienvenida sea. En el fondo estamos de acuerdo. Totalmente, es decir, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es decir, el final de Benedicto XVI como Papa, ahora como emérito, el final era lanzar la angustia que tenía de que él no podía combatir porque las estructuras no se lo dejaban, y él fue honrado en decir todo esto que tú has dicho, para no repetirme y ser, si no me va a decir que soy muy extensivo. Es decir, eso no lo pudo hacer, parece que era un mensaje para el siguiente, pero lo ha recogido el guante de Francisco. por supuesto, claro. Y por lo sí, tanto no estamos aquí. Sí, y totalmente. por lo tanto, en ese sentido, yo no estoy haciendo una comparación de Ratzinger, de Benedicto XVI con respecto a Francisco. Digo que esa continuidad, porque tampoco es un radical Francisco que va a cambiar, Para tú nada, lo sabes. para nada, pero para nada. fíjate, de la exhortación apostólica Evangelii Lumen, de él, que recoge los trabajos de cine, esto para mí me llama mucho la atención. Dice siguientemente, repito aquí lo que le dije a Buenos Aires, ya como Papa. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Eso llega a la gente. Y a mí me parece que la continuidad de Ratzinger, desde lo teológico a lo profético, por llamarle de alguna manera, a los signos, me parece que ha habido una continuidad que yo me alegro muchísimo. Estamos de acuerdo en ese sentido. Condena explícita a la pederastia, yo tengo 30 años como mínimo de recuerdo bien formado, yo no la había visto. Y que el arzobispo de Sevilla nos haya dicho públicamente cada vez que veo un titular de un sacerdote pederasta me avergüenzo y hay que sacarlo de la iglesia. Y le he preguntado, lo lanzo aquí así por si mientras que estábamos hablando no lo habéis escuchado, le digo, la iglesia históricamente ha lavado los trapos sucios dentro, sí, y la sociedad le estaba exigiendo que un pederasta es un delincuente que tiene que pagar su pena como cualquier ciudadano. Eso, porque estamos hablando todos desde una perspectiva de la iglesia, pero le voy a pedir la voz también a Chantal de la Cruz, porque los que nos están viendo, y hay muchas personas que no comulgan con la iglesia, a veces que dicen mucho hablar, pero poco hacer. Chantal, ¿qué dicen, por ejemplo? Ha habido muchos comentarios que además están casando con las valoraciones que hemos recogido esta mañana en la calle, que han sido muchas y también tenían que ver con ese sentido de renovación de iglesia que trae el Papa Francisco. Pilar nos dice, ¿se quedará todo su pontificado en palabras o al fin veremos un cambio radical en la iglesia? ¿No es una novedad realmente el acercamiento a lo social y el desprecio hacia el lujo superfluo? Tendrá detractores y no seguidores en la curia. Y Carmen dice, ni hospital de alma ni campo de batalla. La iglesia debe predicar con el ejemplo como el evangelio. Y pienso en la diócesis de Granada, en relación a lo que estamos hablando. El tema de la pederastia. Este tema es muy importante porque la iglesia puso, igual que ahora se hace de otros partidos, etcétera, pone tan alto el listón de la castidad, digamos, del celibato, etcétera, que le ha tocado la pederastia en el centro de uno de los principios fundamentales de ellos, no dogmáticos. Es que no es que tenga relaciones sexuales un cura que las puede tener, no, es que estás abusando de un menor. Es que es por eso te digo que le ha tocado en el punto clave. Y la reacción... Es que es la hipocresía por excelencia. Vamos. Y ahí está la iglesia americana y han pagado la de Boston y la de Nueva York, sí, como tú sabes, pero la reacción tan tardía es porque la iglesia tiene pánico a sacarlo. Claro. Y entonces lo quiere solucionar internamente y se pudre. Mientras que la respuesta a eso es la respuesta de presunción de inocencia, apartamiento de las funciones y comunicación al juzgado. Y que sea juzgado como cualquier delito, digamos, del Código Penal. Pero la reacción de la iglesia es
ante el escándalo de los fieles, lo oculto, lo cambió de diócesis. La reacción de Francisco ha sido, pero ¿qué le digo yo a una madre? Y la valentía de que poner en la comisión de que pontificia, que arregla un poco, quiere arreglar esto, a poner a una de las madres de la víctima, una mujer que ha sido víctima. Esa reacción, ese gesto que yo llamo, de la valentía. Que hace más creíble la Iglesia. Claro, ha tenido, él decía, hay que tener gestos audaces y creativos, aunque me quede manchado. En el fondo está predicando el evangelio puro y duro, pero cuando un evangelio sea tan exigente como la misericordia, como el perdón de tal hijo pródigo, una cantidad de cosas bastante altas, al mismo tiempo un creyente que ve el mundo de desigualdad, de pobreza, de tratamiento de los menores, ¿cómo puede casar el evangelio? Es decir, él está acercando el evangelio como respuesta desde la fe a muchísimos compromisos temporales de la gente, y eso es un valor de Francisco. Hombre, yo estoy de acuerdo. Yo leo los documentos y hay cosas que, evidentemente, yo he citado a Ratzinger en clase mía hablando del cambio global, porque hablo del cambio global en un documento de Ratzinger, pero evidentemente las cosas que estoy leyendo ahora no las leía antes, y luego cosas que está escribiendo. Yo trabajo con gente muy joven, yo os aseguro que me es mucho más fácil el diálogo con las cosas que dice ahora el Papa Francisco, con la gente joven, y creo que hay una cuestión importante aquí, que es la labor de las instituciones, los grupos sociales, los obispos, los arzobispos, todos los pastores en general, ¿no? La importancia de los pastores en el portal de Belén, bueno, es muy importante, y los cristianos de a pie y los movimientos. Yo creo que ahora mismo la inspiración que puede tener este Papa para todos los movimientos, hermandades, cofradías, focolares, neocatecumenales, Opus Dei, todos los movimientos, todos pueden acercarse a muchísima gente, y los cristianos de a pie, todos nos está inspirando. A mí este Papa me inspira mucho, y me inspira a citarlo en clase, y he leído cosas como la Navidad con el Padre Francisco. Este documento no tiene desperdicio. La oración con los dedos de la mano, esto no tiene desperdicio. La misericordia con el Papa Francisco, el perdón, no la venganza, el perdón, no el castigo eterno, no el castigo perpetuo. Está diciendo muchísimas cosas del mundo material sin olvidar la parte espiritual, que por supuesto es el Papa y no la puedo olvidar. Mira, me meto en tu trabajo, Chantal, pero Adrián Ríos, ¿vale?, que nos está viendo en directo y que, como saben, lleva la comunicación del arzobispado, gratamente de acuerdo con Maestro, novedad en la continuidad. Es verdad que hay un proceso de continuidad, pero es verdad que hasta físicamente el Papa tiene una apariencia más cercana y menos grandilocuente, ¿no? No. A mí que lleve zapatos rojos o zapatos negros me da exactamente igual. Entonces, lo importante es que el Papa, y sobre todo también en esta época, el Papa tiene que ser cercano a la gente, pero además de cercano, también tiene que, es decir, este halo del Papa no se puede tampoco perder. Es decir, no podemos tampoco el Papa reducirlo a uno cualquiera. Entonces, a mí me parece muy bien todo lo que está haciendo, porque además yo le escuché en una entrevista en la que dijo que en un momento de crisis a nivel mundial también el Papa tiene que dar ejemplo. Entonces eso está fantástico y además me parece perfecto, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, hay gestos que son que a la larga solamente se queda en un gesto y queda muy bien y la gente ahí lo aprecia, pero por ejemplo es el caso de que no viva en el Palacio Apostólico. Estupendo, pero eso no significa absolutamente nada, y lo explico. Palacio Apostólico está dentro de la Ciudad del Vaticano. Palacio Apostólico, como es del siglo XV, XVI, no es que se vaya a derribar ni nada, sí, eso hay que cuidarlo. El apartamento apostólico es bastante germano, en fin, no es que tenga unas obras fantásticas, que sea todo de lujo y lujo, no, simplemente que está construido en la época del Renacimiento y por supuesto mármoles y tal existe. Entonces el Papa dice, yo me voy a Santa Marta. Santa Marta es una especie de hotel construido en Vaticano que está lindando con Roma, con lo que sería la vía de la Largo Cavalieri. ¿Qué supone esto? Que el Papa está viviendo en un lugar que se dedicaba para alojar a los obispos que iban a Vaticano. Ya la planta donde el Papa vive, esa planta ya quedó suprimida. Luego después, él está ahí viviendo y significa que la guardia, es decir, la seguridad que le tiene que prestar Italia y que le presta Vaticano, ha habido que aumentarla y entonces a lo mejor lo que se está
estaban ahorrando, entre comillas, en el Palacio Apostólico, aquí se lo están gastando el doble, porque hay que mantener más policía y más seguridad, porque él está en un lugar que es que ya linda con Italia, donde la seguridad hay que garantizársela. Luego después, esto significa también cuestiones de transmisiones. Los vecinos de alrededor, ninguno puede prácticamente hablar por teléfono porque hay barridos electrónicos permanentes. Es decir, el gesto es fantástico, pero él además no dice que se vaya allí porque no quiera estar en el palacio. Él lo justifica, que yo creo que ese es el fondo, porque es una persona que no le gusta estar solo. Y en el apartamento papal, pues a la larga está solo. Y entonces ahí está en contacto con la gente. Pero en fin, eso a mí, ese gesto de irse a Santa Marta o que está en el apartamento, no me significa nada. A mí son otro tipo de gestos. Entonces hay otro tipo de gestos que son, pues por ejemplo, pues eso, el ir a la periferia, que no tenga miedo, pues como el Jueves Santo, cuando en la misa de los oficios del Jueves Santo, pues en la misa había una musulmana y le besó y le lavó y le besó los pies. En fin, esos son gestos importantes, y los gestos eso de acercar y de insistir. Además, creo que tiene que insistir un papa en que esta economía de mercado no funciona, que los ricos cada día son más ricos, los pobres cada vez son más pobres, y eso la Iglesia, que la doctrina social de la Iglesia tiene que seguir machacándolo, y eso el papa tiene que seguir haciéndolo. Luego lo demás queda bien, en vez de a lo mejor tantos oropeles, pues te los quitas, porque es época de crisis y cada época comporta lo suyo, ¿no? Pero a mí lo que me importan son los gestos. Lo demás, no. Pero, Manuel, si me permite, vamos a dar un siguiente escalón a los gestos. Estamos de acuerdo en todo esto. Y los retos que decía Quique, ¿no? Los retos de la exclusión, esta economía mata, etcétera. Pero voy a dar otra cosa que no son gestos solo, con lo bueno que son también los gestos, porque comunican. Sí, también es verdad. Tú sabes, yo me he encontrado con gente, y mi propia experiencia anterior, de 10 años que estuve en el sacerdocio, en zonas marginales, tú sabes la liberación que produce internamente, porque tú sabes que la religión ata mucho la conciencia, y es muy difícil la reacción ante el aborto, etcétera, es un problema muy grave, porque eso siempre te queda la duda de que si ha usado bien los métodos anticonceptivos, siempre te queda la duda. A mí me quedaron mucha gente que incluso tuvieron un percance muy grave por esa duda de estar cometiendo una infracción por aplicar métodos. ¿Tú sabes la liberación que tiene Francisco con decir, no quiero confesionarios que torturen a la gente? Eso tiene una fuerza liberadora, porque yo he sido testigo de eso, en el sentido que la gente va entregada como se va al cadalso. ¿Tú sabes lo que es la comunión que se le niega a gente que no ha podido aguantar con una mujer o con un hombre? Me da igual, ¿no? En este sentido de que ha podido decir, está separado del sacramento, hay costumbre, se prefiere la tranquilidad de las cuestiones últimas de la Iglesia para que tú tengas asegurado el cielo, mientras que es lo que dice el Evangelio. Juégate el talento, aunque lo pierdas, y no sea tan método enterrarlo para no ser, digamos, díscolo. Tú sabes lo que es la liberación en el momento de los gays, con todo lo que tú hablábamos antes. Pero pero yo creo que a la gente le ha liberado decir, la Iglesia no te juzga, y la mujer, vete y no peques más. Eso es una traducción literal del Evangelio. Y yo creo que la Iglesia, en ese sentido, sin intención, por supuesto, y ahí me solidarizo con todos los compañeros de una época, pero no ha salido, en buena parte, ha torturado a la gente. La gente no salía de ahí, como decía él, esperanzado, positivo, le ha dado una inyección tremendo. No es solamente el gesto de lavar los pies en los Jueves Santos. A mí me parece que hay gente que en la confesión ha encontrado esperanza, sí. No juzgarle, no tener baja estima, soy una pecadora. Al mismo tiempo, pues me puedo acceder, dice la Eucaristía, tiene una frase preciosa, ¿no? La Eucaristía no es un premio a los buenos, sino una esperanza para los débiles. Bueno, ¿y por qué te niegan yo he visto algunos rechazos en estos cardenales en la época aquella, y en cambio después la comunión con Pinochet. Se le da la comunión a Pinochet y se le riña en estos cardenales. Sí. Yo creo que hay en los gestos, no estamos hablando en lo anterior, por avanzar, que a mí me parece, yo veo a gente diciendo, yo como sé de dónde venía esto, se ha liberado profundamente, han tenido una conciencia de esperanza y de decir, los débiles son el tesoro de Dios. ¿Por qué? Porque la liberación de los oprimidos y de esa preferencia
le ha dado fuerza. Sí, pero y a mí me parece muy importante, yo que he ejercido el ministerio. No hagamos de los gestos una confusión. No. Es decir, Eso no es un gesto. No, hablamos Eso es una palabra liberadora. Hablamos la cuestión de lo de los gays, por ejemplo. Entonces, cuando veníamos en el avión de Río de Janeiro... Yo no me refería solamente a eso. A lo de los gays. Y incluso de la comunión. Todavía en este momento, los divorciados no pueden comulgar. No lo sé, que hasta ahora... No, él dijo que no era quien para juzgarlo. Pero sí, y yo creo que hay muchísima gente... Todos conocemos divorciados que se van a las iglesias y comulgan. Pero de momento, hasta este momento, sí, llámale, como dice, los divorciados no pueden comulgar. Esperemos que en el sínodo que hay en octubre a lo mejor cambien las cosas. Y los famosos que obtienen en la rota una liberación y se casan otra vez por la iglesia, eso sí pueden comulgar. Pero eso sigue todavía. ¿Sí? Pero si yo lo único que me estoy limitando a decir que en este caso no ha habido todavía que serían necesarios, pero estos cambios no ha habido. Lo que el Papa dice de los gays está en el catecismo escrito total. Hay que acompañarle, que no se ha dicho, a lo mejor que tampoco ha salido el catecismo. Oye, es posible. ¿Tú te acuerdas el arzobispo ese de Madrid, no, de Alcalá de Henares, que si no está todo el día, todas las predicaciones hablando de los gays? Hombre, por Dios. Por supuesto, pero es que no se puede perder. A mí me parece que hay una profundidad ahí, porque yo creo que la Iglesia es un mensaje de esperanza y no una condena y costumbres muy piadosas. La gente tiene el cielo ganado. Titular. No. Enrique, que no me lo dejas hablar, maestro. Está diciendo cosas muy interesantes y yo participo como debe participar. Yo percibo y hablo con la gente, yo no estoy en esa casta alejada de la realidad, vivo en la realidad de los jóvenes todos los días, de distintas cuestiones. No estoy, por eso no me siento aludido por la denuncia del Papa a la casta aislada de la realidad de los marginados, ¿no? Yo creo que este Papa está acercando a muchísima gente. Hay una cuestión que yo siempre cuento, que es la de que es un católico no practicante. Es decir, en España muchísima gente dice, yo soy católico no practicante, pero eso es como decir que soy vegetariano no practicante. Es decir, un vegetariano no practicante que uno que come carne todos los días. Eso ocurre. Ya, pero lo que ha dicho este Papa, que es muy interesante, es que el rito y cuestiones de rito y de tal, las separemos de cuestiones esenciales del Evangelio. Está tratando de deslindar. Es decir, una persona puede ser un católico no practicante y ser un buen católico, porque rinde muchas cosas del Evangelio y a lo mejor el rito tiene un poquito abandonado. Yo creo que ahí hay cuestiones muy interesantes, se va a profundizar y que la gente puede decir, mira, yo no practico mucho, pero sí sigo el Evangelio y lo aplico. Y miro a la cara a mucha gente. Yo cuando veo lo que habla el Papa del descarte, ¿no? Es decir, yo no sé, gente que posiblemente se llaman católicos y están echando a la gente a la calle. Es decir, este Papa ha acusado el poder financiero y económico que debilita la democracia y que era un descarte tremendo y lo está denunciando de una forma más clara, desde luego que Ratzinger, por mucho que se diga aquí, y yo lo veo claro, y la gente lo aprecia, y la gente está apreciando, gente que le daba igual está empezando a apreciar a este Papa, y va a acercar a mucha gente, y yo creo que va a hacer a la gente vivir el catolicismo de otra manera. Y esto, que estoy convencido que está inspirado por Dios en este momento tan crucial de la humanidad, hay que dar gracias porque este Papa esté haciendo lo que está haciendo. Evidentemente, nadie niega la doctrina social de la Iglesia, que ha habido críticas muy fuertes sobre el tema social en momentos muy críticos, claro, pero yo creo que el estilo, lo que está diciendo, los gestos, que para mí son importantes también, y las cosas que está diciendo muy claras, nos está llamando a las conciencias. Nadie puede, vamos a ver, qué católico en España, seguro que los hay, que está echando a la gente a la calle en un desahucio infame y que ahora la gente no puede pagar la energía y está teniendo carencias energéticas muy fuertes y pasando frío porque no puede pagar la factura de la luz, posiblemente algunos de los responsables son católicos. Y este Papa les va a decir qué tipo de católico soy, acercaros a las periferias. Chantal de la Cruz, ¿ha salido a la calle a testar qué piensa? En la lupa siempre intentamos poner, pues eso, nuestra lupa callejera, tomarle el pulso a la calle. ¿Cuál ha sido tu sensación cuando has estado preguntándole a la gente? He preguntado sobre varias cosas, pues porque bueno, una entrevista siempre con el arzobispo pues despierta mucho interés sobre muchos temas, la relación también con las cofradías y bueno, se ha hablado de muchos temas, pero si había un hilo conductor en todas las opiniones de los sevillanos es que efectivamente el Papa está trayendo un aire renovador a la Iglesia y han sido muchas las opiniones, pero nosotros hemos hecho una pequeña recopilación y esto es lo que tenemos. El Papa es de mi gusto. Lo que ya no creo que entidades eclesiásticas españolas no están tan de acuerdo conmigo, eso creo. Pero a mí me parece que el Papa es la persona necesaria para nuestro tiempo, desde luego. Los clásicos, los más recalcitrantes seguidores de la ortodoxia, pues esos son los que se oponen o lo ven muy
muy liberal y tal, pero a mí me parece que es una figura espléndida en los tiempos que corren y es un modelo fantástico. Los tiempos cambian en todo y también en la Iglesia tienen que cambiar. Otra cosa es que algunas de las formas en que el Papa se manifieste a unos nos guste más o nos guste menos, pero bueno, no está bien, yo creo que está con los tiempos. Bueno, pues esas eran algunas de las valoraciones que nos hacían precisamente los sevillanos esta mañana. Y traslado una última ronda de valoraciones que nos van llegando ahora mismo. Nos dicen, por ejemplo, la religión no debe atar, debe dar alas para ser más libre con nuestras propias creencias. Por otra parte, confío en el fervor del pueblo, confío en Monseñor Asenjo, porque la Iglesia debe evangelizarse en la evolución de su sociedad. Y por último, Carmen nos dice, si paseamos la fe con imágenes llenas de valor cofrade, debemos pasear también la justicia en lugar de taparla. Muy bien. Me parece bastante acertado, sí, ¿no? totalmente. Y se ve en la calle sí, que Francisco tiene un poder de despierta que es muy importante. Yo creo que, perdón un segundo, que esto que ha dicho, que ha salido ahora, yo creo que refleja, yo no soy de Sevilla, aunque vivo aquí hace muchísimos años y quiero mucho a esta ciudad, ¿no? Pero refleja ese sentir profundo de pueblo de Sevilla que tiene una fe profunda que manifiesta de distintas maneras, que tiene amor a sus cofradías, a sus cuestiones, y además tiene un sentido social muy fuerte, la mayor parte, que une dos cuestiones. Yo creo que eso que han dicho al final es un espíritu muy típico de Sevilla, es decir, viva nuestra Semana Santa y viva el amor fraternal. Le comentaba al arzobispo que estar en Sevilla e intentar desvincular la fe de las hermandades y de pues la pasión que despiertan sus imágenes era muy complicado, que en esta tierra mariana tenías que saber entender esa simbiosis típica y exclusiva, creo, en la manera de manifestarse de Sevilla. Sin embargo, hay que reconocer que dentro de las hermandades se hacen muchísimas obras sociales y que quizás eso no es lo que dan los titulares, sino los titulares son el oro que tiene una corona, pero no también la bolsa de caridad o los campamentos de verano que hacen con los niños necesitados. En este sentido yo os planteo, el problema es también los medios de comunicación, qué contamos y cómo lo contamos en relación a la Iglesia, es una pregunta. Y la otra que os quiero lanzar, estamos hablando simplemente del Papa como líder de la comunidad católica y yo veo al Papa como un líder mundial, que incluso a los que no son creyentes les interesa el discurso que da. Yo, mira, dos cosas. Uno, las hermandades hacen muchísimas cosas. La gente no sabe que hay hermandades, no quiero decir nombre, las 7 palabras, que todas las noches salen grupos de cofrades a atender a los sin techo y quedan a la 1 de la mañana y les llevan comida y cosas calientes y mantas a los sin techo cada noche. Claro que sí. Y no lo decimos, es decir, se hacen muchas cosas en las hermandades. Evidentemente es un mundo complejo el de las hermandades y las cofradías, pero es maravillosamente complejo de esa simbiosis de las dos cosas. Yo creo que en Sevilla hacen muchísimas cosas todo el año y una labor espiritual todo el año y social todo el año. Y eso tiene un valor tremendo. Y luego eso se termina en la salida procesional que toda la hermandad quiere y que sea lo más lucida posible, no llueva, claro. Pero se hacen muchas cosas en las hermandades y yo no soy de ninguna hermandad de Sevilla, pero las aprecio, soy una hermandad de Huelva. También hay muchos figurantes en las hermandades, eso también lo hay. El mundo es así y es muy complejo. Y luego, con respecto al Papa, yo creo que está llamado a ser un líder mundial. Es decir, yo hablaba de los 1.300 feligreses que puede influir en casi 3 millones, pero ahora mismo, hoy esta tarde ha dicho en algún sitio que hay que ayudar a Libia, que hay que ayudar al mundo musulmán, y luego hay frases por ahí diciendo el acercamiento, que también lo hacía Juan Pablo II, cuidado, vamos a ver, pero viajó mucho el hombre, pero que este Papa está en un momento muy crítico, ahora mismo tenemos problemas muy graves a nivel mundial de globalización y de problemas globales, y yo creo que es un líder que podría ser un líder mundial de acercamiento. El papel que ha jugado con Cuba, por ejemplo. Que sí. Normalmente los papas suelen ser no solamente líderes de la Iglesia Católica, sino son líderes mundiales. Solamente hay que ver que ya, para empezar, el Vaticano es un Estado, y entonces ya se le reconoce eso también para que pueda funcionar en buenas condiciones, ¿no? Sí, el Papa es un líder mundial. Además, es decir, un líder que su palabra se la escucha, y sobre todo en una época en la que tampoco hay muchas referencias, y entonces el Papa es un punto de referencia. Somos 1.300 millones de católicos los que hay en el mundo, en fin, que no es poca cosa, ¿no? Y por supuesto lo que él dice se le escucha, pero algunas veces igual no se le hace caso, que ese es el problema que puede ocurrir. Las grandes potencias le escuchan, lo llevan él va a la ONU, da su discurso, ahora Francisco tiene previsto ir a la ONU dentro de pocos meses, Benedicto fue a la ONU, Juan Pablo VI, en fin, todos los papas han ido a la ONU a denunciar la situación, porque además tienen que denunciar
pues eso, es la base de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? En la igualdad y todo esto, es su misión. Entonces, y se le reconoce, y entonces, pero muchas veces no se le hace caso. Pero es verdad que tanto ahora Francisco con lo de resolver la crisis de Cuba, como por ejemplo Juan Pablo fue el primer papa que fue a Cuba y rompió, y cuando dijo eso, aquella frase que además que marcó, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba, ¿no? Es decir, es romper esas barreras. Es decir, en el siglo XXI las barreras no pueden existir, y en ese caso todos los papas, o por lo menos de los últimos 50, 100 años, son líderes mundiales. Yo pienso que las dos preguntas que tú has hecho, por darte una pastillita, digamos, breve, muy breve, yo digo, me impresionó un poco en el texto de la restauración, el Instituto de Sanación de los Recuerdos del padre Michael, decía, el futuro del mundo no será confesionalmente cristiano, sino interconfesional. Digamos, la apuesta, porque el diálogo entre las iglesias, sí, etcétera, al final son menos las diferencias, y los proyectos de sumatorio, creo que hay un final interconfesional muy interesante. Y después él dice, dado que estoy llamado a decirle a los demás lo que tienen que hacer, tengo que empezar a revisar el propio papado, las propias estructuras, con una creatividad y una valentía y audacia de objetivos, estructuras, métodos, procedimientos, etcétera. Y yo creo que dentro de esta línea, el siguiente momento de otro papado, digamos, de otro momento, yo creo que también, digamos, no creyendo que es lo principal, pero deben resolverse el papel de la mujer y el celibato. Yo creo que son dos cuestiones que ahora son más difíciles, el celibato como opción, como opcional y libre, no de otra manera, como opcional y libre, que eso lo han pensado casi todas las teologías desde el tiempo, opcional y libre. Y eso resolvería muchas cosas. Y el papel de la mujer, no solamente en decisiones importantes, sino también en las funciones. Hay un momento, y os cedo aquí, pero le agradezco personalmente al arzobispo que le preguntara, ¿ha habido alguna vez en la que usted se batiera entre Dios y una mujer? Y que dijera, sí. Y dije, me sorprendió muchísimo, porque yo fui casi a decirle, bueno, quiero humanizar la figura. A los 18 años es muy difícil tener las ideas claras, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor hay que dar un paso más también adelante, ¿no? En ese sentido. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente que el celibato es totalmente obsoleto, y además que no es un dogma. El celibato, en un concilio en Granada se impuso el celibato no tiene lógica. El que quiera que el sacerdote que quiera que sea célibe, y el que no. En este caso, las iglesias ortodoxas, pues a nosotros en ese aspecto nos gana. Los sacerdotes ortodoxos se pueden casar, los obispos no, pero los sacerdotes sí. Pero también es verdad que se le impone una cosa, que tienen que elegir antes de ordenarse si se van a casar o se van a mantener solteros, célibes. Entonces, pero por lo menos tienen esta opción de que pueden ir al matrimonio. Pero es verdad que también dentro del celibato, yo creo que el celibato por una parte puede solucionar problemas, pero tampoco es la panacea, del punto de vista de que, por ejemplo, en las iglesias ortodoxas, el problema que tiene es que igual el párroco, el sacerdote, con familia y con hijos, cambiarlo a lo mejor de sitio en un momento determinado es más complicado, y se le están presentando, cuando hemos estado en Ucrania... Con la movilidad laboral que tenemos todos, sí, cada vez menos, vamos. Sí, pero es muy difícil cuando a lo mejor un sacerdote tiene a su comunidad asignada de buena primera, a lo mejor no le puede dedicar todo el tiempo necesario, a lo mejor cambiarlo es... mandarlo a otro sitio que fuese necesario, igual con mujer e hijo es complicado. Es decir, el tema no es totalmente celibato sí, celibato no, pero evidentemente tal como está en este momento la situación y como ha cambiado la sociedad, y que no hay un dogma de ninguna parte, ni es un sacramento, ni es nada, simplemente que en un concilio se impuso, el celibato yo creo que tendría que ser opcional. Más todavía, dentro de la Iglesia Católica tenemos sacerdotes casados y sacerdotes que no están casados. Por ejemplo, cuando hace un par de años Benedicto XVI abrió la puerta a los anglicanos, entonces tenemos sacerdotes de rito católicos de rito anglicano que están casados, y también tenemos a sacerdotes de rito oriental que también están casados. Es decir, tenemos los de rito latino
que son los que vemos, estos no pueden casarse. Y sin embargo, están conviviendo con sacerdotes que están casados. Es decir, que dentro de la Iglesia Católica ya se dan este caso. Es una cuestión de tiempo. Igual no está totalmente maduro ahora, pero es cuestión de igual del siguiente papado. Y hay ejemplos en los dos casos. En los dos 12 casos, menos cuarto de la noche, Chantal de la Cruz. Hemos preguntado también qué piensa la gente entre el arzobispo y las hermandades. Antes de despedirte, me gustaría que hicieras una ronda de valoraciones y escuchamos las declaraciones de la calle en ese sentido. Puedo decir en un último comentario que nos ha llegado hace muy pocos segundos. Pilar nos decía que no existe realmente ruptura entre los dos papados. Creo que eso no es lo que se percibe en la calle. Independientemente de eso, efectivamente hemos salido a la calle y hemos preguntado sobre otros muchos asuntos. Y entre ellos esa relación entre el arzobispado, por ejemplo, y las hermandades. Pues Chantal de la Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. Se incorporará a esta mesa para la última ronda de valoraciones el coordinador del Correo de Andalucía, Óscar Gómez. Así que hasta la semana que viene. Chantal, muchas gracias. Nos vamos a ver esa declaración de la calle. La intervención de la Iglesia de las cofradías siempre ha sido conflictiva. Pues las cofradías son seglares, lo que pasa es que son entidades religiosas, claro. Y entonces, bueno, la intervención del arzobispo yo diría que es muy delicada, es muy delicada porque siempre provocan reacciones un tanto adversas, pero bueno, Dios quiera que se quede todo ahí. Pues a mí me parece bien, porque desde fuera se ven las cosas quizás con más actividad que desde dentro. Y entonces, claro, sin imponer, pero asesorando y aconsejando y poniéndose de acuerdo. 4 ojos ven más que 2. Muchas veces las cofradías quieren ir por libre y la cofradía es una parte más de la iglesia y el pastor es el que debe de regir las reglas de las cofradías. Bueno, pues como están viendo, Sevilla, estábamos diciendo que era una plaza difícil de torear, pero son muchos los mensajes en las redes sociales. Uno de ellos decía: enhorabuena, los contertulios por la talla intelectual, da gusto poner una televisión local y estar viendo este tipo de tertulia. Y otro que planteaba que Sevilla tiene su particular fe, pero por eso no es menos católica, fervorosa y cristiana. Óscar Gómez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Me encantaría que tú también dieras... Pide por esa boca. Me gustan los hombres guapos encima de una mesa. Pues aquí tienes 4. Hombre, por favor. Mi preferido es Jesús, él lo sabe, que yo lo adoro. Lo siento, tengo ya el corazón entregado. ¿Qué sensación te da a ti de la revolución que está planteando el Papa, ahora mismo el Papa Francisco, Óscar? Me parece absolutamente ilusionante y además desde que llegó, porque además está atendiendo yo creo que a todas las sensibilidades y desde mi punto de vista creo que lo más importante que está haciendo, y algún comentario he escuchado en ese sentido, es el carácter realmente ecuménico que le quiere dar a la Iglesia, el atender a todas las sensibilidades de los que estamos encima de esta tierra, en este planeta, sea cual sea nuestra confesión y nuestras creencias religiosas. Con el Islam, eso no lo hemos hablado, pero con el Islam está teniendo unos pasos simbólicos muy importantes. Yo sigo pensando, yo soy de los que cree que la elección de un Papa tiene una cuestión divina, lógicamente, lo pienso, y creo que la dimisión de Ratzinger, pienso que tiene una inspiración divina, y la llegada de Francisco también. Yo creo que Ratzinger, por varias razones, por edad a lo mejor, ¿no? Cansancio, y relaciones internas, no podía hacer la batalla, y yo creo que él ha recibido la inspiración divina de dimitir, el primero que dimite, que yo sepa, ¿no? Y la llegada de este hombre yo creo que es providencial. Yo creo que ahora mismo, efectivamente, no sé si, quizá no es el Islam, es algunos sectores del mundo musulmán, bueno, por las razones que sea, que no vamos a entrar aquí, profundas, está tomando una actitud que, bueno, que desde luego no se puede atajar con la venganza y con cosas parecidas, ¿no? Sino quizás con la misericordia y con otras razones que dice el Papa. Yo creo que el Papa está llamado, estoy convencido, a que está llamado a tener un papel esencial en poner orden en algo que si no se pone orden puede llevar a situaciones muy extremas por cómo están las cosas. Creo que yo confío que eso es así y tengo absoluta fe de que eso es así. Desde mi punto de vista, potenciar las relaciones con el Islam es vital. El problema está que el Islam está también muy dividido y ahora mismo es problemático.
Es problemático pues porque se están imponiendo, o por lo menos los que dan más la cara, los que se conocen más son las tesis más integristas del Islam. Y entonces colaborar con ellos es complicado. Ya con la mezquita de Al-Aqsa del Cairo, no la mezquita, el centro de estudios, ya hubo problemas y cada X tiempo acusan, hay problemas con Roma, con Vaticano. Entonces, este Papa, el anterior y el anterior, todos han intentado siempre potenciar esas relaciones, pero son complicadas, porque hay otra cosa que es la reciprocidad. No hay reciprocidad. Entonces, es decir, lo que los católicos, es decir, en Arabia Saudita no hay una iglesia, y al católico que vean en una misa lo detienen. Y sin embargo, en Roma la mezquita está totalmente enfrente del Vaticano. Es decir, que se ve desde la colina en la que está construida. Entonces, esa reciprocidad no se da. Entonces, pero aunque no se dé, hay que seguir desde el punto de vista potenciando las relaciones. Y se ha visto cuando Francisco ha ido a Tierra Santa, cuando ha ido a Turquía, aunque en Turquía estaba el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, pero bueno, también ha habido sus relaciones. Es decir, que eso siempre se potencia porque es necesario. Además, en Vaticano también es verdad que las tres religiones monoteístas tienen unas bases que son bastante comunes, la defensa de la familia, lo que es la defensa de la vida, en fin, de primer momento, y entonces eso también une a estas religiones, y en este momento donde todo es relativismo y donde además todo simplemente puede ser a lo mejor hedonismo o simplemente, y la religión es relegada al espacio, a lo privado, estas tres religiones son juntas, tienen que caminar juntas, pero evidente que hay roces, de vez en cuando los hay y con bastante frecuencia. Igual sucede con los judíos, también hay siempre roces. La posición ecuménica siempre es irreversible. Sí. Ahora bien, y un talante como el del Papa Francisco puede conseguir bastantes cosas. Ahora bien, lo que decía Juan Manuel es verdad, es decir, es más fácil llegar a una posición interconfesional que cuando te topas con un fundamentalismo. Sí. En el fundamentalismo la única posición que hay que seguir adelante es ver en qué sumas y no resta mucho, pero hay puntos que suman, pero hay otros puntos que son imposibles de estar. Sí, sí. 12 menos 5 de la noche. Óscar Gómez, me gustaría que me dijera por dónde van nuestras portadas para mañana. Correo de Andalucía y El Decano, que sé que siguen trabajando. Cuéntanos. Sí, seguimos trabajando en ambas redacciones, que en realidad es la misma. Bueno, pues vamos a abrir el titular de portada del Correo de Andalucía por un dato que hoy hemos conocido en relación con la comercialización de las oficinas de la Torre Pelia. Y los oficinas por las nubes, ¿no? Estamos viendo la pantalla. Hemos querido hacer ese doble juego con los precios de las oficinas. Parten de 3.000 euros por 200 metros cuadrados. Y también con la altura a la que van a estar, en la que van a estar ubicadas esas oficinas. Sí. A mí me gustaría que trasladásemos la redacción. Estoy pensando que el plató allí tiene que tener sería una fantástico. Vamos a pensarlo, no te creas que estamos en ello. Sería fantástico. Bueno, una preciosa imagen de portada que estamos viendo, una iniciativa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, abriéndose a los niños a través de un cuento musical. Les ha querido introducir en el mundo de la música clásica, valga la redundancia, en la Escuela Superior de Ingenieros, que es un auditorio precioso. Y después otros temas no menores, desde luego, pero que bueno, tienen un menor reflejo en nuestra primera del periódico, como temas muy sevillanos, algunos de ellos, como que Morante de la Puebla ha confirmado que no vendrá a la Feria de Abril, por segundo año consecutivo, no actuará. Y hemos conocido también el cartel de... Estamos en Cuaresma, Eli. Lógicamente tenemos que apostar por esas temáticas. El cartel de la Esperanza de Triana, que rinde un homenaje velado, nunca mejor dicho, tratándose de una obra artística, a Rafael de Cózar. Lógicamente es muy difícil plasmar ese homenaje que está ahí implícito. Pero Díaz Cantelar, el autor del cartel, ha querido tenerlo en la memoria cuando ejecutaba la obra, y así ha querido explicarlo también en la... Rafael de Cózar fue compañero mío en Canal Sur como contertulio con Jesús Vigorra, y la verdad es que yo digo que su muerte ha sido literaria como su vida y como su personalidad. Así es. Ha sido un personaje muy interesante. Antonio Viola sigue en la redacción del Decano. Antonio Viola sigue trabajando en la redacción del Decano. Creo que ha encontrado un huequito también para participar en La Lupa. Estamos en directo ahí contigo, Antonio Viola. Muy buenas noches, cuéntanos.
¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Pues la noticia, sin duda, en torno al fútbol en el día de hoy, en torno al deporte, es ese presunto amaño de partidos que ha salpicado al Real Betis Balompié en las últimas horas. Para poner un poquito en antecedente al personal, que a lo mejor no sabe de qué va toda esta historia, aunque insisto, con la repercusión que ha tenido en medios, supongo que todo el mundo más o menos está en sintonía con lo que ha venido ocurriendo a lo largo del día de hoy, desde la madrugada de ayer. Precisamente fue entonces cuando los compañeros de la cadena SER, en el programa El Larguero, desvelaban una información a la que han tenido acceso y mediante la cual el señor Ángel Vizcay, que fuera gerente de Osasuna la pasada temporada, habría confesado a través de un vídeo a la Liga de Fútbol Profesional un presunto amaño de partidos y en este caso parte de un dinero que se le había entregado a dos jugadores del Betis que supuestamente se habían reunido con él en un conocido restaurante madrileño y donde habrían recibido un pago de 250.000 euros por haber perdido contra Osasuna en las que fueron las dos últimas jornadas de la pasada temporada en Primera División. Esto es algo a lo que el Betis ha querido dar respuesta rápidamente, de manera institucional, en boca de su presidente, Juan Carlos Ollero, que rápidamente pues ha dicho que el Betis nada tiene que ver en todo esto, que estudia de forma interna el caso y que se ha puesto además en contacto con la Liga de Fútbol Profesional, a la que le ha ofrecido toda la colaboración posible para esclarecer un poco este asunto. Señalaba Ángel Vizcay en esa grabación a la que hacíamos referencia a dos jugadores del Betis. Uno continúa en la plantilla, que es Jordi Figueras, el otro se marchó en verano al Rayo Vallecano. Por aquel entonces en el Real Betis Balompié era además capitán de la plantilla, no es otro que Antonio Amaya. Dos jugadores que quedan señalados, por ahí va mañana la portada del Decano Deportivo, bajo sospecha, es el titular que tenemos, y la foto de estos dos jugadores con la referencia además también que ha hecho no solo el presidente de la entidad, como decíamos, Juan Carlos Ollero, sino también uno de los capitanes de la plantilla, Jorge Molina, que esta misma tarde en rueda de prensa ha dicho que pone la mano en el fuego por sus dos compañeros. También en Madrid, Antonio Amaya ha hecho público un comunicado mediante el cual avisa que va a tomar las medidas legales oportunas para todos los que han vertido esa información en torno a su figura. Todo es presunto, todo es supuesto, nada se ha probado, es simplemente una información periodística de la que se han hecho eco los compañeros de la cadena SER y también en el diario Marca, y que en las últimas horas ha tenido un recorrido bastante importante. Esto está en manos de la Liga de Fútbol Profesional, en el caso de encontrar algún indicio de delito, lo va a poner en manos de la Fiscalía, que será quien denuncie y por tanto quien ponga en manos de los jueces un turbio asunto que, como digo, va a tener un largo recorrido. Veremos a ver qué ocurre. Lo cierto es que se han detectado irregularidades en el fútbol español, con el Osasuna entre ellos, también con el Levante, el Zaragoza, causas que además ya se están enjuiciando, que tiene sus imputados y que veremos a ver si no ocurre lo mismo en estos partidos en los que se acude o salpica en este caso al Real Betis Balompié. Dos partidos en los que recordamos el Betis tenía que ganar supuestamente, según esta información, al Valladolid. Lo hizo en su estadio en la penúltima jornada de Liga, ganó 4-3 al equipo pucelano, que se llegó a poner hasta en 3 ocasiones por delante en el marcador, y posteriormente perdió en Pamplona ante Osasuna. Si recuerdan, ese partido en el que una de las vallas que está detrás de las porterías se venció y que tuvo que ser retrasado, aplazado durante más de 40 minutos. Al final, tanto Valladolid como Osasuna, además del Betis, están esta temporada en segunda división, es decir, descendieron de categoría, por lo tanto, habiendo amañado o no habiéndolo hecho, de poco les sirvió todo este asunto, que eso sí, si se prueba y si tiene los datos pertinentes, se va a poner en manos de la Fiscalía, como digo, cosa que aún no ha ocurrido, para que sea juzgado y, por supuesto, para que se castiguen a los responsables en el caso de que, como digo, hubiese ocurrido tal circunstancia. 12 de la noche, una vez más, no termino en el mismo día en el que empiezo, Oscar, soy incapaz. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Eri, gracias a todos. Sabemos que seguimos trabajando, así que mañana el Correo de Andalucía y el Decano le traerá la última hora de todo. Te dejamos que sigas perfilando tu portada y ya por aquí, Juan Manuel, el último titular. Yo diría que Francisco supone una bocanada de aire fresco para la Iglesia. Aprende Jesús Maestro, así, titulares. Enrique. Bueno, yo creo que sea una fuente de inspiración para todos, que siga profundizando y sobre todo que se acerque a la juventud, que la juventud lo escuche, que lea sus documentos a la juventud de forma crítica y de forma, y bueno, quizás algunos jóvenes encuentran el camino. Y Jesús Maestro. Me han robado el titular y por lo tanto Francisco supone un aire nuevo
creativo, audaz, aunque encuentre dificultades. Lo que se ama, se critica. Es bonito. ¿Querías decir alguna cosa más? Una precisación, que además que me gusta un poco para intentar unir esta... Es decir, Benedicto fue el Papa que levantó las alfombras y sacó toda la porquería y la inmundicia que había en la Iglesia. Y este papado es el viento que se la está llevando. Qué bonito, me quedo con esa reflexión también. Sois muchas las personas que nos estáis siguiendo en directo. Luis Miguel González, por ejemplo, nos cuenta, ve un gran paralelismo entre su santidad Francisco I y San Juan XXIII. Mamen nos plantea, enhorabuena por la entrevista a Monseñor Asenjo y la calidad intelectual de los contertulios, una vez más. Son muchas las personas para los que planteéis que os habéis perdido la entrevista o algo, mañana a las 4 de la tarde se vuelve a redifundir y hoy le queremos dar un mensaje de cariño muy especial a Pascual González, porque bueno, pues ha pasado una mala racha, ya está recuperado. Son muchas las personas que, sabiendo que es colaborador nuestro del Correo de Andalucía, tanto en prensa como en televisión, nos estáis preguntando, y La Pasión ya la estamos estrenando. Y hoy con esta saeta nos vamos a despedir diciéndole a Pascual González y a los cantores de Hispalí que los llevamos en el corazón. Así que con esta La Pasión según Andalucía nos despedimos y les dejamos ahora con nuestras empresas. Ha sido un placer. Besito. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y en la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi canción,